Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los más magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Prueba del acto médico, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Médico. El acto médico se construye y se concreta a partir de la relación médico-paciente. Esta se inicia cada vez que una persona enferma acude al sistema de salud y en donde el médico es el encargado de orientar, aceptar y responder la solicitud que realiza el paciente, para de este modo realizar un diagnóstico que garantice su salud teniendo en cuenta las capacidades intelectuales y teóricas. Asimismo, se posee el especialista en salud y es por ello la relevancia de esta temática que identifica la profesionalidad y la garantía de la prestación de un buen servicio de salud. El día de hoy contamos con el honor y nos acompaña la doctora Piedad Lucía Bolívar Góez. La doctora es abogada de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es magíster en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de la ciudad de Costa Rica y es maestrante en Bioética en la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente se desempeña como consultora en asuntos de salud, docente universitaria en posgrados de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Sinú de Cartagena. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente y directora académica del Colegio de Abogados en Derecho Médico. Doctora Piedad Lucía Bolívar Góez, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, hoy me encuentro en la ciudad de Cali y ofrezco un saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todo su equipo de colaboradores e igualmente a todos los actores externos del sector justicia y a la comunidad en general que se están conectando a través de la videoconferencia. Agradecimientos muy especiales a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la realización de estos eventos a través de este mecanismo. Voy a proceder a montar la presentación. La actividad probatoria del operador judicial se ejecuta a través de dos etapas. La una es la incorporación de medios legales e idóneos para dilucidar las posibles causas del presunto daño, el diagnóstico, en la oportunidad, en la pertinencia, la terapéutica implementada en la adecuación del acto médico a los parámetros técnicos científicos. La segunda etapa será la valoración directa e inmediata de las pruebas. Salvo excepciones, no se dará esta inmediatez. Una de estas excepciones es en la prueba anticipada. En la prueba anticipada tenemos que se encuentra consagrada positivamente en el Código, en el Ordenamiento Procesal Civil colombiano y en asuntos penales. Es muy importante ante la necesidad de preservar evidencias, ante la necesidad de preservar esta posibilidad probatoria, por ejemplo, cuando el testigo padece una enfermedad, cuando esta patología puede ir degenerando sus condiciones cognitivas o cuando puede estar al borde de la muerte. Entre las excepciones a la inmediación, también contamos con la necropsia y el dictamen pericial. Y en su elaboración no habrá inmediación, pero sí lo habrá en la sustentación. Porque esa inmediatez es un requisito de estos medios probatorios para su validez. Tenemos que, tal y como de manera reiterada la jurisprudencia se ha pronunciado, la prosperidad de una acción de responsabilidad civil para la indemnización de perjuicios ocasionados en la actividad médica supone la demostración de la convergencia de todos los elementos que nos estructuran esa responsabilidad.
a saber, un daño, una culpa contractual o extracontractual de acuerdo con el caso y un nexo de causalidad entre aquellos. Esa demostración se logra a partir de estos elementos probatorios que serán realmente la materia prima para la formación del juicio del juzgador. Siempre he estado convencida de que los procesos en los cuales se analiza la responsabilidad derivada del ejercicio de las profesiones de la salud son procesos de alta complejidad técnico-científica, razón por la cual en ellos las pruebas, y en especial las pruebas técnicas e indiciarias, van a adquirir una relevante importancia dadas las condiciones en las cuales se presentan. En estos procesos, entonces, en las cuales los conflictos pueden surgir como contenidos racionales o como contenidos irracionales, debe ser la racionalidad el foco que debe ocupar a ese juzgador. La probatoria se dificulta para las partes, así es difícil para el demandante la demostración del hecho culposo, del daño, del nexo causal, frente a su posición técnico-científica, pero para el demandado, en quien asumimos que es la persona que tiene el conocimiento dentro de nuestro sistema de seguridad social en salud, pueden ser cualquiera de los agentes, los aseguradores, los prestadores, IPS, los profesionales de la salud y en general todas las personas que integran ese talento humano en salud. Para ellos también se dificulta la prueba, también se dificulta la demostración de la diligencia, del cuidado y de la pericia, a pesar de contar con una herramienta ideal que es la historia clínica, pero muchas veces definir cuál es la causa exacta de una situación que se presenta, que genera una complicación en el paciente, a pesar de su conocimiento científico, pues es una carga que no le queda fácil asumir. No es posible muchas veces probar qué fue lo que pasó en ese acto médico. Entonces, en la mayoría de los casos, el paciente no tiene los elementos para demostrar esa culpa del profesional de la salud, no tiene acceso a las circunstancias. El demandante solamente podrá demostrar que padecía una enfermedad que fue lo que lo llevó a consultar a ese servicio médico, que fue atendido por un determinado profesional de la salud, por un determinado equipo en determinada IPS, podrá demostrar las prescripciones y las indicaciones y la situación que según su propia concepción, su propia apreciación está soportando. No puede lograr entonces la parte demandante explicar cómo ocurrieron los daños ni por qué se produjeron las reacciones iatrogénicas, y a pesar de la diligencia y cuidado, ni demandante ni demandado tienen todas las herramientas necesarias para probarlo, porque hay muchos espacios oscuros en la prestación de ese servicio de salud. Pero aún más recobrarán las pruebas técnico-científicas una relevancia importante con los aportes de la ciencia a la medicina, los avances en los reconocimientos de derechos del ser humano, tales como la reproducción del ser, la concepción de embriones, donde surge una disputa de embriones. Aquí tenemos que tener más filigrana en el análisis y en la aceptación de las pruebas. En estas concepciones de embriones surgen entonces disputas de embriones, en la gestación subrogada, motivo por el cual se generan conflictos. Hasta ahora se están suscribiendo unos contratos, esto no está expresamente regulado, pero hasta qué punto esos contenidos literales, esos acuerdos de esos contratos son válidos. Es claro que deben versar sobre un objeto lícito. Y de la protección de la vida digna. ¿Qué pasa con la nueva reglamentación que tenemos? Son espacios en los cuales nos estamos adentrando los usuarios de los servicios y los profesionales de la salud, con los cuales pueden llegar a sufrir nuevas afectaciones a ese ser humano. Pero además está la dificultad que se plantea con la intimidad que caracteriza esa relación profesional de la salud paciente. En muchos casos, esos procedimientos solamente están aceptando que esté el profesional y el paciente. No existe personal circulante, no existe un auxiliar, tampoco existen
personas allegadas a los usuarios de los servicios de salud que pudieran en un momento dado servir de testigos dentro de un proceso judicial, convirtiéndose a la postre solamente en testigos de oídas. No me referiré entonces a las cargas probatorias que indican que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Tampoco aludiré a presunciones derivadas de indicios endoprocesales dejados por las partes. Tampoco a razonamientos lógicos como el principio de que las cosas hablan por sí solas. Pero sí resalto atentamente que de conformidad con el artículo 176 del Código General del Proceso, con relación a la apreciación de las pruebas, esta norma señala que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. Es así como el acervo probatorio constituye la fuente a través de la cual el juez, en su análisis global y articulado de cada uno de los elementos probatorios, va a llegar al convencimiento confirmatorio o no de las propuestas argumentativas que presentan las partes dentro del proceso, permitiéndole llegar a algunas conclusiones. Si prevalecen los motivos negativos, entonces se predicará la improbabilidad. Pero si hay equilibrio en lo que se encuentra en el material probatorio, pues será creíble. Pero además, si prevalecen las afirmaciones, tenemos que ese argumento va a ser probable. La Corte Constitucional, en sentencia de 1991, lo ha planteado en estas palabras. La práctica de las pruebas constituye una de las principales actuaciones dentro de la conducción del proceso en la medida que su importancia radica en la participación de la misma en la conformación del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de la decisión. Las pruebas imprimen fuerza demostrativa a lo que cada una de las partes pretende probar dentro del proceso. Su finalidad será formar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de hechos que han sido controvertidos y conducentes dentro del proceso y permitir al juez exponer el mérito que atribuye a cada prueba de manera razonada y que con absoluta pertinencia lo pronunció Francisco Carnelutti en estos términos. El conocimiento no es la prueba, pero da la prueba de la afirmación. Y así como legalmente es reconocida la autonomía al profesional de la salud en la definición de sus posibilidades diagnósticas, terapéuticas para el paciente, entre otras, también los jueces son autónomos en la valoración a la luz de la sana crítica de los medios de prueba que se arriman al proceso. De esta manera lo avala la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de la Sala de Casación Civil y Agraria proferida el 26 de febrero de este año, en la que dice que independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente para configurar una vida de hecho. Ahora, las pruebas técnicas que se recaudan en el proceso pueden concluir también una pluricausalidad del daño. Por ejemplo, en una perforación intestinal, esta perforación puede tener varias causas, unas etiogénicas, otras que pueden ser atribuibles a una mala praxis. Y es precisamente por ello que las pruebas no concluyen un error en el diagnóstico, porque además pueden presentarse diagnósticos diferenciales. En estos diagnósticos diferenciales debe distinguirse entre la enfermedad del paciente y otras similares que se caracterizan por ese mismo cuadro clínico que está presentando el usuario de los servicios de salud. Y lo que debe buscarse con la prueba es determinar si ante las posibles causas se asumieron las conductas adecuadas de conformidad con la Lex Artis para poder descartar patologías e iniciar el tratamiento lo más cercano posible a los requerimientos que está presentando este paciente en sus condiciones de salud. Así entonces, el objeto de la prueba en primera instancia estará dirigida a las necesidades que las pretensiones de la parte demandante se está planteando.
¿Qué es lo que se debe probar en estos procesos? Con relación a cuál es el objeto de la prueba, no hay duda que en los procesos de responsabilidad derivada del ejercicio de los profesionales de la salud, dicho objeto estará constituido por la demostración de sus elementos constitutivos, que ya decíamos. En primer lugar tenemos la conducta. Conducta que como culposa se está demandando en ese específico proceso. Punto en el cual se resalta que es el punto más débil en las demandas hoy, en las cuales la falta de diligencia por la parte accionante no se ilustra lo suficiente y no es preciso en señalar cuál es la conducta realmente dañosa. En un caso de un paciente que fallece como consecuencia de una peritonitis con posterioridad a la realización de una colecistectomía, ese accionante deberá tener en cuenta frente a qué eslabón del proceso asistencial pretende definir el nexo de causalidad. Como quiera que se plantea una conducta imprudente, imperita, negligente, violatoria de los reglamentos, y en alguna de esas o en todas deberá probar la presencia de la culpa. Es posible que se materialicen riesgos, pero es importante determinar la oportunidad o extemporaneidad en el diagnóstico de la complicación. Muchas veces tenemos que el paciente con posterioridad al procedimiento quirúrgico se queja, presenta, exterioriza las manifestaciones y los signos y los síntomas que está presentando, pero en la rutina diaria no se le pone la atención suficiente a esos dichos, a esas manifestaciones del paciente. También la pertinencia o no de la conducta médica en la implementación terapéutica indicada en las guías y en los protocolos de cara a la presencia de una complicación de este tipo. Planteamiento de gran relevancia dentro de una justicia rogada. Tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que pretendemos demostrar en el proceso. Será menester entonces probar al tenor de la historia clínica que se requirió la intervención al paciente, una reintervención, que fue necesario llevarlo a una unidad de cuidados intensivos o que lamentablemente ese paciente falleció. Pero estas demostraciones no nos señalan que hubiera existido una conducta de la cual sea viable predicar una culpa, máxime en un entorno donde por regla general no es posible esperar el cumplimiento de obligaciones garantes de un resultado. Nos encontramos frente a unas obligaciones de medio en la mayor parte de los casos. Pero centrar el debate probatorio en esta parte solamente, en esa demostración de una conducta dañosa y una conducta culposa, es solo demostrar una tercera parte de todo aquello que tiene que constituir el objeto de la prueba en estos procesos. Así entonces, el objeto de la prueba en primera instancia estará dirigida a las necesidades que las pretensiones de la parte demandante plantea. ¿Qué es lo que se debe probar? Si se plantea, por ejemplo, que en un proceso anestésico el paciente presentaba una vía aérea difícil, esto nos va a definir la técnica para la intubación de este paciente. Deberá ser probada la condición tortuosa de la vía aérea de este paciente y a partir de ello podrá el profesional de la salud definir cuál era su conducta y entonces será la parte demandante quien deberá colegir la conducta errada de ese anestesiólogo, quien en su concepto no observaba las indicaciones que las condiciones propias del paciente señalaban, pero deben ser probadas las circunstancias. En primer lugar, había que probar que hay una vía aérea difícil, pero en segundo lugar, además que existiendo una condición específica, esa vía aérea difícil, la conducta médica debió haber sido diferente a la que implementó ese profesional de la salud. El segundo elemento es el daño. Y se deben probar en este punto de manera argumentativa los daños que se aducen en el proceso, que hubo una peritonitis, que hubo un shock séptico, que se encontró un compresoma, que fue necesario amputar algún miembro del paciente. Y en tercer lugar tenemos el nexo de causalidad. Si el daño que se pretende demostrar es una perforación de víscera hueca, deberá probar claramente
¿Cuál es la causa de esa perforación? Las cuales pueden ser por lesión directa, pero también por una dehiscencia, por ejemplo. O les decía ahora, por las mismas condiciones endógenas del paciente. Estos dos casos, estas situaciones son inherentes, estos riesgos son inherentes al procedimiento y entonces deberán estar informados dentro de ese proceso de obtención del consentimiento. En materia médica, no basta comprobar una conducta activa u omisiva culposa. La prueba de aquello que fue lo que generó el daño es lo que finalmente va a atañir la carga probatoria. Es necesario determinar si el resultado del que se reclama un deber indemnizatorio pudo ser evitado. Una conducta ausente de culpa, oportuna, diligente, cuidadosa, perito, observadora de reglamentos. Es posible que no hubiera evitado ese desenlace por las condiciones de morbi-mortalidad que comporta la patología. Su estadio o la lesión que llevó al usuario a los servicios de salud también es un condicionante frente a los riesgos específicos que se generan. O esa situación, esa consecuencia habría podido ser evitada si los procedimientos que se mencionan se hubiesen practicado con la misma oportunidad, diligencia y cuidados para no exponer a riesgo alguno la vida del paciente. Y reitero que es posible que materialicen riesgos siendo sus posibles causas numerosas, pero también nos enfrentamos a situaciones en las cuales no puede ser planteada una conclusión sobre la causa del daño alegado, a pesar de haberse estudiado varias hipótesis, pero que en las mismas pruebas esas hipótesis resultan descartadas y queda sin probar cuál fue la causa del daño, porque científicamente en algunos casos no es posible hacerlo. En los casos complejos, como son los muchos vinculados a la responsabilidad médica, no es sencillo decidir correctamente si un factor es o no una condición de un resultado. No es posible discernir si se incrementó de manera significativa su probabilidad de materialización. En este campo, el auxilio de los expertos es el mejor modo de hacerlo. Axiari Hugo nos decía que la relación de causalidad y las funciones del derecho de daños tienen que ser activamente probadas dentro de este proceso. En el punto del nexo de causalidad, el profesor Luis Alberto Quirico nos ayuda muchísimo a encontrar esa certeza que se exige en la construcción de la responsabilidad. Y nos habla de varios puntos. Nos habla de la real existencia de un hecho traumático, nos habla de una indemnidad previa, de un factor temporal, un factor etiogénico, un factor zonal o topográfico, que esa condición no sea simulable, que haya continuidad sintomática, la gravedad de la injuria, un factor de exclusión o compartido, o incluso que se hubiera llegado a presentar una nueva injuria. Con relación a la real existencia del hecho traumático denunciado, es el conocimiento de la ocurrencia cierta y real del evento dañoso. No puede haber temeridad, no puede haber falsedad, no puede haber simulación, en este caso, por ejemplo. Indemnidad previa. Determinarse al momento de la causación del hecho que se demanda, la persona presentaba absoluta normalidad anatómica, funcional de su zona topográfica y de la función respectiva del lugar donde asienta la lesión o la secuela. Ante la no existencia de una indemnidad previa, entonces hay que conocer cuál era la condición antes frente a la zona presuntamente lesionada. Y el ejemplo que yo planteo permanentemente es el caso del paciente de 70 años que tiene una catarata madura en alguno de sus ojos. Cuando un paciente presenta una catarata madura, ya ha perdido un porcentaje relevante de su capacidad visual por ese ojito. Entonces, no podemos predicar una indemnidad previa con relación a su capacidad visual. El segundo elemento que tenemos entonces es el factor cronológico o la condición temporal. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la data de esa lesión? Y esa lesión que se plantea tiene alguna contemporaneidad
con los hechos en los cuales se está fundamentando esa demanda. Tenemos también el factor etiogénico, es definir de manera médico-legal exactamente cuál es el factor generador de la lesión, es decir, su real existencia, que la misma esté probada y adecuada para la producción de la lesión, del traumatismo anatómico, funcional o psicológico que se pretende estructurar dentro del proceso a través de las pruebas. Un factor zonal o topográfico, identificar si ese daño, esa secuela o esas secuelas que se están aduciendo dentro del proceso comprometen la función, comprometen la zona topográfica en la cual el profesional de la salud tuvo acceso para el tratamiento de ese paciente. O también pueden ser consecuencias de contragolpe. ¿Qué relación puede existir entre esa zona accedida por el profesional de la salud y la zona de la cual se está predicando ese daño? Es necesario establecer que el hecho original que se demanda tenga la entidad suficiente para generar el daño alegado, para poder demostrar cuáles son sus consecuencias. Que esta condición que está presentando el paciente no sea simulable. Si existió realmente una lesión en el área que se pretende sea la fuente, el lugar donde se genera esta lesión, y si existe realmente una alteración funcional. Existe, en pocas palabras, existe lo que realmente se está alegando. Con relación al factor de continuidad sintomática, esta es la unión entre el evento accidental con las secuelas existentes. Pero tenemos que tener en cuenta también que las enfermedades en algunas oportunidades tienen un lapso silencioso, pero también el umbral del dolor del paciente. Pero también tenemos casos en los que el paciente es un reconsultante consuetudinario con su mismo cuadro clínico y nunca se toman decisiones de fondo para poder trabajar ese diagnóstico que requiere el paciente para tratar su patología. Tenemos un factor de continuidad sintomática, entonces, que ya lo vimos, el factor de exclusión o compartido, cuáles son las secuelas, realmente qué otros factores pudieron potenciar. Muchas veces el paciente tiene un trauma, pero el paciente es tratado, pero esa señora sale a esa calle, es lesionada por un vehículo automotor y precisamente en esa misma lesión, en esa misma zona donde fue injuriada previamente, pues tiene una nueva lesión. Pero también entonces el factor de no existencia de una nueva injuria. Para Benham, los testigos entonces son los ojos y los oídos de la justicia. Si no se ha sufrido un nuevo traumatismo, entonces, ¿quién nos puede aducir? ¿Quién nos puede ayudar? Son los testigos, son todas esas pruebas que podemos recaudar. Y el testimonio es una de estas pruebas. El testigo suministra información acerca de su experiencia en hechos pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus sentidos, que de manera irracional puede llegar a impregnarlo de subjetivismos. En penal tenemos que los testigos van a ser en la mayoría de los casos las bases de las acusaciones, y en civil, en esta clase de procesos, no obstante su valoración y análisis cobra relevancia la prueba técnica, los dictámenes, la necropsia, la prueba documental, la historia clínica, nos van a servir para poder cotejar esos dichos que se recaudan dentro del proceso. Será testigo la persona que ha tenido conocimiento personal de los hechos que tenemos que probar dentro del proceso. Será testigo porque los vio, porque los escuchó o porque de alguna manera los percibió. En este orden de ideas pueden ser entonces auditivos o visuales. Tenemos un testigo indirecto, un testigo mediato. Ese será aquel que solo puede expresar un rumor, escuché, me dijeron. En algunos casos hemos tenido que dicen en las audiencias, me dijeron que dijera, como ha sucedido entonces.
El testimonio deberá ser valorado de acuerdo con las condiciones en las que se va a formar ese conocimiento, tales como la percepción, las condiciones en las cuales se produce teniendo en cuenta la capacidad del sujeto. Pero no por ello vamos a despreciar los testimonios de los menores de edad, quienes en el reconocimiento de su capacidad progresiva pueden expresar aquellas cosas de las que su mente le ha permitido elaborar un concepto. Por ejemplo, el sufrimiento, las categorías sociales y culturales, las pasiones como la empatía, simpatía, espíritu de solidaridad, sentido de secta, partido, grupo, también son condiciones que pueden llegar a motivar esa percepción o a distorsionar. Los testigos de oídas, entonces, no son suficientes para probar asuntos en el área de la medicina. Las pruebas testimoniales constituyen una gran oportunidad para demostrar y dilucidar todo aquello que está alejado de la formación académica de abogados y funcionarios judiciales, cuando, reitero, nos hablan de una pluricausalidad. Estos testigos, que si bien son presenciales, también son técnicos, pueden dar claridad frente a los síntomas de determinada enfermedad, de determinada entidad patológica. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son sus signos? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una perforación intestinal? Y a partir de allí, considerar en este caso el cuadro del paciente descrito en el historial clínico y poder de esta manera concluir si era o no era exigible o no la posibilidad diagnóstica que se plantea, o si por el contrario ese cuadro era tan bizarro que no podía exigirse una orientación diagnóstica a la patología que de manera retrospectiva se hace, por ejemplo, con la prueba pericial o a través de la necropsia. Sus dichos deben ser aprovechados para conocer circunstancias que ayuden a diferenciar una patología de otra y al tenor de la historia clínica, tratan de enmarcar el cuadro clínico del paciente en una de ellas, entendiendo de esta manera si había lugar a descartar o a confirmar determinada entidad clínica. Los testimonios que provienen de los profesionales de la salud podrán ser aprovechados entonces para conocer las posibilidades terapéuticas y las condiciones que llevaban a considerar una u otra opción en la línea privilegiada de implementación. De esta manera, el análisis del operador judicial podrá concluir la pertinencia o no de esa conducta médico-asistencial. Nos servirán estos testimonios técnicos para determinar cuándo las lesiones o complicaciones se presentan de manera involuntaria durante la atención en salud del paciente, lo cual corresponde a un evento adverso. Por ejemplo, en el caso de la fractura dental producida con una manipulación de instrumental durante su procedimiento. Un error en el sitio quirúrgico, quemaduras por lámparas de fototerapia, suicidio de pacientes que están internados bajo el cuidado de la institución, reacciones adversas a medicamentos, entre otros. ¿Cuál era entonces esa conducta médica que se esperaba de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Porque es que ese análisis ex post puede conducir a condiciones diferentes a aquellas que guiaron el acto médico en las condiciones específicas. ¿De qué recursos se disponía en ese momento? ¿Cuál era el estado de la ciencia para la fecha de los hechos? Entender cuáles son los riesgos del procedimiento implementado y a partir de allí, en el análisis de las pruebas en su conjunto, vamos a poder revisar los documentos de información de riesgos y concluir si se cumplió con ese deber de informar, si era exigible la información de acuerdo con las condiciones que se hacen mandatorias en la ley para la información de los riesgos. Hay circunstancias en las cuales no hay que explicarlos, no hay que informarlos. Entonces, los dichos de parte o de terceros deben ser valorados de manera global con todo el acervo probatorio. Es así que cuando un testigo dentro del proceso afirma frente a un paciente que ese paciente era anestesiólogo, que este sugirió a su anestesiólogo para este procedimiento, en el caso de una peritonitis, una forma de alistamiento específico para la anestesia, por ejemplo, que el proceso de intubación fuera despierto y no dormido. Esto tiene que tener un apoyo dentro del acervo probatorio que lo soporte, que lo sostenga.
El solo dicho de este testigo no puede ser valorado si no encuentra arraigo en otra prueba, si no se encuentran concordancias dentro de un proceso de apreciación racional y conjunta de todas las pruebas. La Corte Suprema de Justicia, en el 2014, nos dice que la opinión de expertos no obliga en sí misma, no obliga por sí sola. Y por eso les decía, tenemos que hacer un análisis global absolutamente de todos los medios de prueba arrimados al proceso. Nos dice la Corte que la existencia de este experto en el proceso tampoco va a determinar por sí sola una forzosa admisión por parte del juzgador, por cuanto ella siempre estará sometida a la evaluación del testigo, a la evaluación del contenido. ¿Cuáles son los intereses que están conduciendo a este testigo para emitir un determinado concepto cuando no encuentra apoyo objetivo dentro del recaudo? También nos dice que el juez debe determinar de manera libre y exclusivamente el mayor o menor grado de convencimiento que le asigna para la demostración de los hechos que se están cuestionando. Entonces, esos testimonios técnicos o presenciales o de oídas van a tener que ser valorados de manera conjunta con todas las demás pruebas recaudadas dentro del proceso. Otras pruebas importantes hacen alusión a la documentación clínico-sanitaria, porque aquí no estamos hablando solamente de la historia clínica. El acto médico, así como es asistencial, también es un acto médico documental. Ese acto médico documental es del profesional de la salud, pero también de todas las personas que integran esos equipos de salud y los grupos de salud. Es un acto jurídico que tiene implicaciones legales en diferentes ámbitos. Recuerden que esa historia clínica es la radiografía del proceso de admisión. Si se llega a falsificar esa información que se está plasmando en la historia clínica, pues también va a tener unas consecuencias penales, también va a tener unas consecuencias éticas para los profesionales de la salud. Y estos actos documentales deben proteger todos los derechos humanos que en ellos están contenidos, doctores. Porque es que ese acto documental no solamente tiene la información relacionada con la salud del paciente. Ese acto documental también exige la protección del derecho a la intimidad, al buen nombre, a la dignidad de ese paciente. Pero no solamente del paciente, sino también de sus familiares, porque si esta persona tenía una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, pues podrían estar afectadas con la divulgación a terceros su cónyuge y sus compañeras sexuales si las hubiera tenido. Entonces, tenemos que dentro de estos documentos clínicos tenemos la elaboración de las historias clínicas, todos los procesos de ilustración al paciente, los procesos de aceptación al paciente, porque yo considero que el consentimiento informado es un acto complejo, es un acto que incluye dos actos autónomos e independientes. Uno es el proceso de ilustrar ese deber que tiene el profesional de la salud frente al paciente y el otro es el derecho de aceptar o no por parte del paciente. Pero también tenemos actas de juntas médicas. Recordemos que la Corte Constitucional en diferentes sentencias de fallos de tutela nos ha manifestado que la historia clínica y todos aquellos documentos que contienen elementos derivados de la historia clínica están sometidos a reserva. O sea, que esas actas de juntas médicas contienen información que proviene de esa historia clínica. Esas actas de juntas médicas también podrían llegar a servirnos como medios probatorios dentro de los procesos. Todos los documentos de apoyo diagnóstico y terapéuticos, laboratorios, imagenologías, son pruebas que tenemos que pedir. Y cuando solicitamos la historia clínica, tiene que ser una historia clínica completa, que comprenda no solamente el registro de los actos médicos, sino absolutamente de todas las personas que integran ese equipo de salud, que nos adjunten los consentimientos informados, que son anexos propios de la historia clínica, que nos anexen los reportes de esas pruebas diagnósticas que se le realizaron al paciente. Pero también tenemos guías y protocolos de atención por procesos que los tienen en las instituciones.
y deberíamos aportarlos a los procesos para que podamos evaluar si esa conducta que está descrita dentro de esa historia clínica se acogió o no a las órdenes que estaban contenidas en esas guías y protocolos de atención. Pero también no tenemos otros documentos, como por ejemplo los documentos de auditoría, los documentos de farmacia, el CARDEX, qué medicamentos salieron y qué medicamentos, salieron de la farmacia de esa institución, qué medicamentos llegaron a los servicios, qué medicamentos fueron devueltos a esa farmacia. Otro elemento, otro documento importante son los certificados y registros. Tenemos certificados de defunción, tenemos certificados de defunción fetales. Estos certificados de defunción fetal son muy importantes, doctores, porque aquí vamos a poder definir la edad gestacional, las formas de terminación de ese embarazo, si fue espontáneo, si fue provocado, si fue un parto prematuro, si fue un parto inducido. Entonces, de acuerdo con esa circular externa, es importante este documento, es obligatorio el diligenciamiento de los certificados de defunción fetal. Pero también tenemos otro certificado, que es el certificado de nacido vivo. ¿Qué contiene este documento? Contiene la información del nacimiento de una persona. Y recordemos que es bien importante para asuntos civiles determinar si el producto de esa gestación nació vivo o no, o nació muerto. El día y lugar, los datos de la madre, los datos del profesional que atendió ese trabajo de parto. ¿Para qué sirve entonces? Acá nos surge un primer conflicto ante los avances de la tecnología en este tema de los certificados. Avances de la tecnología, del bioderecho, de la bioética, que deberán ser solucionados en los medios judiciales, porque si el registro civil de nacimiento es un documento público y este debe contener los datos de la madre de ese nuevo ser que ha nacido, ¿qué pasará con la gestación subrogada? ¿Quién debe ser registrada como madre? Porque es que además esta va a ser la prueba del parentesco y acá se van a derivar una cantidad de obligaciones y de derechos entre esa madre y ese producto y ese bebé que acaba de nacer. También tenemos actas de auditoría, pero puede un acta de una auditoría médica controvertir el acto médico. El acta de auditoría médica no me va a controvertir el acto médico, pero sí nos va a ayudar a revisar si se cumplió con los estándares de calidad exigidos para la prestación de ese servicio que se le brindó al paciente. Con relación a la historia clínica, tenemos que este es un documento muy importante para el esclarecimiento de los hechos. Y la sección tercera del Consejo de Estado incluso ha llegado a considerar que su solo ocultamiento constituye en sí mismo una falla del servicio que da lugar a indicar responsabilidades administrativas a la respectiva institución por el hecho de distanciar de la verdad a la Administración de Justicia y a los interesados en comprometer las causas de ese daño. De igual manera, el Consejo de Estado resalta que la historia clínica asentada en entidades públicas, ojo, es un documento público que por sus connotaciones, sus características, va a tener unas consecuencias especiales en su tratamiento. Y el consejero Mauricio Fajardo, en un proceso de responsabilidad, alude a la necesidad de elaborar historias clínicas claras, historias clínicas que sean fidedignas y completas, porque deduce indicios de la renuencia de aportar estos documentos a los procesos por parte de quienes tienen la custodia de ese documento. Entonces, no es posible aceptar de manera alguna que sea el particular demandante quien deba asumir las consecuencias probatorias de una conducta omisiva que está realizando quien tiene la custodia de este documento. Entonces, médicamente, la historia clínica es un documento en el que se dejan constancias de los acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del paciente. Pero procesalmente, la historia clínica es una forma de cumplir con una carga informativa que tenemos dentro de los procesos. La historia clínica es un documento privado, obligatorio, sometido a reserva
en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados. Y este documento, ojo, solamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente. Recordemos que existe también la protección de la memoria difunti y entonces, ¿qué pasará en estos casos? Esa historia clínica tiene unas características especiales y la más relevante que voy a presentar acá de manera específica es la integralidad. Lo voy a decir con una parte de una sentencia del Consejo de Estado que dice que esas escuetas referencias dejadas por el médico de turno te permiten extraer a inicio las siguientes reflexiones y conclusiones que son demostrativas de una negligente e insuficiente prestación de servicio. No se dejó constancia de la hora en que el menor ingresó, no se dejó constancia de datos relevantes del paciente, no existe referencia de que se le haya tomado la temperatura al menor, si hay relaciones con relación al estado febril que refieren los padres, pero no se le tomó esa temperatura al menor. Nos dicen, las notas que se dejaron en la hoja de evolución clínica no contienen los datos completos del paciente. No se anotaron los antecedentes necesarios, no se consignaron las recomendaciones que debieron dársele a los familiares del menor, lo cual permite inferir su inexistencia. Lo que no está en la historia clínica, doctores, no existió dentro de ese proceso de atención. Y nos dice que la falla de ese profesional de la salud se sigue haciendo presente porque no se dejó constancia, además de la información que se le hubiera podido dar a los familiares con relación a las posibles complicaciones que se pudieran presentar en ese menor. Otras características de la historia clínica: secuencialidad, racionalidad, disponibilidad, oportunidad, obligatoriedad, reserva. Es un documento privado, no podemos alterar los registros de esa historia clínica. Entonces, la historia clínica es el arma más importante que tienen los profesionales de la salud. Entonces nos dicen que será el mejor aliado o será el peor enemigo. Hay otro elemento probatorio que es la epicrisis. Esa epicrisis se refiere a un documento que contiene un resumen del proceso de atención que se le brindó al paciente durante su hospitalización. Esa epicrisis también es importante como documento probatorio. La fórmula médica y la incapacidad se refieren a los actos médicos que deben estar documentados por escrito, pero deben tener unas condiciones especiales: el número del registro del profesional, el nombre, de tal manera que si no cumple con las condiciones que se están exigiendo, pues no podrán ser concebidos como prueba válida dentro del proceso. El consentimiento informado, ya les lo aludía yo ahora, pues es un documento que es importante dentro de los procesos, es importante, pero que si bien el Consejo de Estado nos ha llegado a establecer unas consecuencias de indicios e incluso de construcción de culpabilidad frente a su inexistencia, pues tenemos claro que en la Corte Suprema de Justicia no hemos tenido estas consideraciones. Entonces, nos dice que no se concluye que puede establecerse un nexo de causalidad cuando tenemos, un nexo de causalidad entre la no información y los daños que se están alegando en la demanda. Una cosa es inobservarlo y otra cosa es que esa inobservancia hubiera generado un daño específico. Tenemos otro documento importante que son los fallos del Tribunal de Ética Médica, pero esos documentos también tienen que ser valorados con mucho cuidado, porque en algunas circunstancias en esos procesos se está absolviendo a los profesionales de la salud frente a conductas que no están relacionadas causalmente con la generación del daño. Por ejemplo, ese profesional de la salud lo absuelven porque diligenció bien la historia clínica. Esto no nos puede llevar a desestimar una posible culpa porque fue absuelto en el Tribunal de Ética Médica. Tenemos los certificados de defunción, que serán la constancia que emite el médico reportando ese fallecimiento, pero ojo, porque realmente este certificado de defunción en los últimos años, cuando se refiere a la causa de la muerte, no está siendo concreto. Realmente este documento no debería contener hechos que no sean concretos. Causa de la muerte: un paro cardiorrespiratorio, un edema generalizado.
Acá no se define la causa de la muerte. Tenemos que decir cuáles fueron esas condiciones patológicas que llevaron finalmente a ese shock, que llevaron finalmente a ese paro cardiorrespiratorio. Hay otra prueba a la cual se ha aportado, que se ha aportado a los procesos, y son los informes de prensa. El Consejo de Estado se ha pronunciado con relación a estos documentos y nos dice que estos documentos de prensa, esos informes, no ilustran al despacho con relación a la pertinencia o no, o la futilidad del procedimiento. Que el curso normal de las cosas permite inferir si una entidad médica ordena o no la práctica de una intervención, y esto no lo vamos a concluir de estos informes de prensa. Y entonces no podremos a través de un simple informe de prensa exigirle a una persona, a una entidad o a un profesional de la salud que hubiera salvado la vida del paciente. Tenemos la necropsia. En penal se ha dicho que el acta de necropsia, el levantamiento del cadáver y el certificado de defunción son elementos de convicción sobre la ocurrencia de la muerte y sus posibles causas. Son elementos materiales entre los cuales cobra importancia el levantamiento del cadáver. ¿Por qué cobra importancia? Porque en el levantamiento del cadáver van a poder percibir qué medicamentos se le estaban administrando a ese paciente. Si no se encuentran conectados los tubitos a través de los cuales se estaban administrando los medicamentos, pues deberá dejarse constancia de esto dentro de la respectiva acta. En el análisis del reporte de necropsia es de gran relevancia su conclusión, y con ello entonces podremos saber cuál fue la naturaleza de lesión en caso de ser una muerte que se repute como violenta. Será esencialmente mortal, caso en el cual de todas maneras el paciente, a pesar de cualquier actividad, hubiera podido fallecer. Pero tenemos que tener claro que estos dictámenes, estas necropsias contienen unos conceptos, contienen unas conclusiones que definitivamente tendrán que ser valoradas dentro del proceso si son emitidas con imparcialidad y con apoyo no solamente en la evidencia ocular, sino también en la historia clínica. Tenemos, con relación a las necropsias, a mí se me plantea una inquietud porque tenemos concebido que de conformidad con el decreto 786 de 1990, pues hay unas necropsias que proceden de manera obligatoria, según lo señala el artículo 6. Y hablamos de homicidios o sospecha de homicidios, suicidios o sospecha de suicidios, o cuando se quiera distinguir entre un homicidio y un suicidio, o la muerte accidental, o muertes en las cuales, ojo, en las nucleares no exista claridad sobre su causa, o la autopsia sea necesaria para ayudar a aclarar, ya sea o esa causa o incluso la misma identificación del cadáver. Pero además el artículo 7 de ese decreto 786 nos dice que deben distinguirse especialmente esas necropsias obligatorias, las que son practicadas en casos de muertes ocurridas en pacientes bajo custodia, privadas de la libertad, que se encuentren bajo el cuidado o vigilancia de determinada entidad. Y yo les pregunto, ¿un prestador de servicios de salud tiene como objetivo la guarda y cuidado de las personas? Pues eso no es su objetivo principal, pero sí tiene como un deber de seguridad la protección de las personas que se encuentran hospitalizadas. Pero también nos dicen que esas muertes, esas necropsias practicadas en casos de muertes, en las cuales se cree que han sido causadas por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo. Hoy nos tenemos que plantear el caso de los integrantes del talento humano de salud que muere por COVID, enfermedad que se aceptó por el gobierno para los profesionales. Para las personas que participan en el talento humano en salud, son enfermedades de origen profesional. Pero a estas personas no, por las mismas razones de salud pública, no se les puede practicar la necropsia. Entonces, es mandatoria, sí, pero eso está moderado por las condiciones de la pandemia. Tercero, las realizadas cuando se sospeche que la muerte ha sido causada, ojo, por utilización de agentes químicos, biológicos, drogas, medicamentos. ¿No es esta la situación que se presenta en el caso de los pacientes hospitalizados? Pero también, bueno, tenemos otras relacionadas con los menores de edad, pero finalmente nos dice cuando se sospecha que la muerte pudo haber sido causada por un acto médico.
O sea, acá este decreto 786, en este literal nos está consagrando como obligatoria esa necropsia, si hay sospecha de. Entonces, hay otras causales también de necropsia, pero es importante que tener en cuenta cuáles son esas necropsias obligatorias. Ahora, hay casos en los cuales no se conoce cuál es la causa de esa muerte de ese paciente, de ese deceso de ese paciente. Entonces, en este caso tenemos que acudir a unas necropsias que tienen un carácter científico y que ya estas no las va a realizar el Instituto de Medicina Legal. Estas necropsias entonces tenemos que realizarlas a través del sistema de seguridad social en salud. Entonces, estos, los conceptos que se emiten en las necropsias se emiten bajo circunstancias complejas, lo señala así el Instituto de Medicina Legal, al señalar que se presentan casos en que muertes, por ejemplo, intraanestésicas, en las que esta muerte se puede presentar por unas condiciones fisiopatológicas, pero que no dejan ninguna señal, no dejan ningún cambio anatómico, microscópico ni macroscópico, como pasa en casos de hipoxia cerebral, arritmias cardíacas, alteraciones respiratorias. Y a pesar de esto, sí es posible que el informe de manera objetiva describa las condiciones físicas en las cuales se encontró ese cadáver. En todo caso, toda muerte que se produce a consecuencia de una causa externa deberá ser judicializada y certificada por un médico legista. En este orden de ideas, entonces tenemos unas necropsias obligatorias, tenemos unas necropsias clínicas cuyo objetivo será aclarar la causa de la muerte, aportar información necesaria para el certificado de defunción y confirmar o descartar. Esa necropsia va a concluir esa opinión del profesional de la salud sobre la causa y condiciones de la muerte. Debe estar sustentada en los hallazgos, esta opinión, los resultados de los análisis de laboratorio y la información relacionada con la escena, las circunstancias del deceso. La opinión del profesional que realiza este informe tendrá que ser lógica, objetiva y completa. Y finalizando con Quibitco, entonces, existiendo varias posibilidades de cursos causales del daño, la autoridad judicial tendrá que acoger a aquel que más probabilidades de certeza le ofrezca para poder ayudar en esta labor. Muchísimas gracias, asistentes. Doctora Mónica, le doy paso para las preguntas que tengamos formuladas dentro del evento. Muchísimas gracias. Primera pregunta. ¿Pueden los familiares del paciente fallecido acceder a su historia clínica? Bueno, en este punto yo tengo una interpretación muy clara. De hecho, mi trabajo de tesis estuvo relacionado con él. ¿Por qué? Porque hemos tenido varios fallos de tutela en los cuales nos hablan de que esa historia clínica está caracterizada por la intimidad, por la reserva. Y entonces solamente podrán acceder a esa información las personas que están expresamente autorizadas por el paciente, las autoridades judiciales y el paciente mismo. En este caso, el paciente ya falleció. Tenemos 3 sentencias del 2008, 2009 y 2016 en las cuales se plantea pues que lo que pasa es que en la historia clínica también hay derechos de otras personas y que esas personas tienen derecho a acceder a la historia clínica para poder acceder a una reclamación judicial, derecho fundamental contenido en nuestra Constitución política, pero también conocer sobre las condiciones de su estado de salud. Pero además muchas veces es requerida por aseguradoras para poder reconocer el valor asegurado cuando ese paciente falleció. En estos casos, yo considero que la divulgación a terceros de información sometida a reserva es un delito que está tipificado específicamente en el Código Penal. Y por eso las mismas normas, las mismas sentencias nos han hablado de que existe un mecanismo. Y ese mecanismo es precisamente la prueba anticipada. Y será ese es el juez quien decida si ese solicitante tiene acceso o no tiene acceso a la historia clínica. ¿Qué pasa?
las personas consideran que con un derecho de petición que es negado, pues se les está vulnerando el derecho de petición y van y presentan una acción de tutela. Y aquí, con todo respeto, lo tengo que decir. Esa acción de tutela, en mi consideración, es improcedente porque la tutela tiene una condición que es la subsidiariedad. Entonces, si existe un mecanismo judicial, pues no tenemos por qué acudir a la acción de tutela. Pero además la inmediatez. Y si tenemos en cuenta los términos de prescripción, por ejemplo, para acceder a la justicia cuando necesitamos hacer una reclamación por una presunta responsabilidad, pues los términos son bastante amplios. Si ya dejamos transcurrir los 10 años y estamos a 15 días, pues realmente tampoco será procedente la tutela, porque por descuido de las personas que pretenden ser accionantes, no se tramitó esa historia clínica de manera oportuna. Pero, ¿qué considero? Si es el juez de tutela, ¿quién le va a decir a esa institución, entréguele la historia clínica al accionante, al tutelante? Pues será un funcionario judicial quien esté autorizando la divulgación a terceros con unos cometidos específicos de esa historia clínica. Entonces, en ese orden de ideas, así haya fallecido el paciente, yo considero que no tenemos por qué divulgar ese contenido de esa información. Ahora, si es por razones de salud, es una situación de urgencia, pues entre los prestadores de servicios de salud se puede transmitir esa información por razones exclusivas de la salud de una determinada persona. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que proteger la intimidad del paciente cuando fallece, y será un juez de la República quien tenga la facultad, la potestad de decidir a quién se le entrega y a quién no se le entrega la historia clínica. Máxime que hemos tenido casos en los cuales la historia clínica la solicita la cónyuge, la solicita la compañera permanente 1, la compañera permanente 2, la madre y los hijos. Si se le entrega a la cónyuge, pues la cónyuge no tiene en este momento mejores o más derechos que la compañera. Y entonces le vamos a entregar la historia clínica a la cónyuge y estamos entregando información de salud posiblemente de esa compañera también. Por esa razón, yo considero que debemos acudir a la exhibición anticipada de documentos. Doctora, segunda pregunta. ¿Quién debe asumir los costos de la necropsia que no es muerte violenta? Esas necropsias clínicas tienen que ser asumidas por el asegurador. Y entonces el patólogo tiene que ser pagado por la EPS correspondiente, la EPS a la cual cotizó ese usuario durante toda su vida. Ellos son quienes tienen que asumir esos costos, incluso los costos de traslado de ese cadáver para hacer la evaluación patológica. Tercera y última pregunta, doctora. ¿Qué valor tiene la epicrisis frente a la historia clínica? Bueno, la epicrisis, como les decía ahora, es un documento que está derivado de la historia clínica, es un resumen. Entonces, como un acercamiento, es válido dentro de los procesos en los cuales se debaten los actos de los profesionales de la salud. Sin embargo, tiene que ser cotejado en la historia clínica, porque ese resumen lo está haciendo un profesional de la salud. En la historia clínica fue un equipo de salud el que atendió al paciente. Entonces, tiene valor, pero igual que todas las pruebas, tienen que ser cotejadas de manera global por con todos los medios de recaudo dentro de este proceso. Doctora Piedra Lucía Bolívar Gómez, un agradecimiento especial por explicarnos la importancia de la prueba del acto médico que da inicio al diagnóstico que va a curar, va a prevenir o rehabilitar al paciente, a partir del compromiso que hace el médico en colocar todos los medios que tiene a su alcance para efectuar un procedimiento médico o quirúrgico. Asimismo, este procedimiento va a garantizar la idoneidad, la elección en el especialista y que con su conocimiento, su adiestramiento técnico y su diligencia cure o alivie los efectos de la enfermedad, garantizando una buena prestación al servicio de salud. Igualmente, agradecemos a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta conferencia virtual. Muchas gracias por su participación. Feliz tarde.